Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la Hola, buenas clase noches. 8, sí, segundo encuentro para las comisiones C y D de probabilidad y estadística. ¿Cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Bien? Hola, profe, Bueno, buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. Bien, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿Cómo anda? ¿todo bien? Hoy vamos a terminar la clase 8, ¿sí? Bien. Hoy en la clase 8, en este segundo encuentro, vamos a ver y profundizar sobre la distribución de Poisson. ¿Sí? Nosotros la clase pasada habíamos visto la distribución binomial, ¿sí? Y Bernoulli. Sí, entonces vamos a recordar un poco y vamos a terminar el ejercicio de la clase anterior, ¿sí? Hay ciertas Bien. propiedades de la distribución binomial que la caracterizan, ¿sí? Acuérdense que tiene diferentes propiedades que caracterizan a esta distribución, como por ejemplo, consiste en un número fijo n de pruebas idénticas y cada prueba en uno de dos resulta en uno de dos resultados, éxito o fracaso, P o Q, ¿sí? Algunos de estos valores la actividad nos da. Entonces, la principal característica de esta distribución, acuérdense que siempre son dos posibilidades, los resultados que analiza y que intervienen en este tipo de distribución, sí son mutuamente excluyentes, y la otra, sí, que uno es el éxito y el otro es fracaso. Acuérdense que el éxito no tiene que ver siempre con la opción afirmativa de ese evento que se define, sino que tiene que ver más el éxito con la situación de interés que se está analizando, ¿sí? La probabilidad de éxito en una sola prueba es igual a algún valor de P y es el mismo de una prueba a la otra. Acuérdense que P, que es la probabilidad de éxito, siempre se mantiene constante a través de los experimentos, ¿sí? A través, perdón, de una prueba a la otra. Pero depende también del ejercicio, si en algún momento el ejercicio dice que la probabilidad de éxito se está analizando otra cosa, entonces ahí yo tengo que volver a definir qué es éxito y qué es fracaso. Sí, lo vimos en un ejemplo en la clase anterior. Y acuérdense que la probabilidad de fracaso es igual a Q y lo podemos calcular teniendo, por ejemplo, el ejercicio nos da el éxito, ¿sí? La probabilidad de éxito, y con eso, con ese dato puedo calcular el fracaso, porque ya sé que tengo solamente dos posibilidades, éxito o fracaso. Otra característica es que las pruebas son independientes y la variable aleatoria de interés es y el número de éxitos observado durante las n pruebas. Entonces habíamos comenzado la clase anterior con un ejercicio práctico, sí que era este, que no lo terminamos. Fíjense, la probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad estomacal es 0,8, o sea, del 80%. Suponga que se sabe que 20 personas han contraído la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 14 se recuperen? ¿Sí? Fíjense que en el mismo ejercicio nosotros tenemos dos datos. Por un lado, n, que es la cantidad de el espacio muestral, digamos, los elementos que hay en ese espacio muestral son 20, ¿sí? Y después tenemos, ¿qué otra cosa? Fíjense que acá está definido P, que es el éxito, paciente que se recupera de una enfermedad estomacal también. Entonces, con ese dato calculábamos Q. 1 menos P nos da Q también, la probabilidad del fracaso. Nos da N, ¿sí? Que es 20 en este caso, ¿sí? Que son las situaciones consideradas como total. Y acá lo calculábamos con Infostat, ¿sí? Esto también se lo puede hacer manualmente, sí, con calculadora. Teníamos ahí la función de probabilidad de la distribución binomial. O bien tenemos la herramienta Infostat que nos permite calcular a través de estadísticas, probabilidades y cuantiles. Y acá lo que tenemos que hacer primero, acuérdense, es seleccionar qué tipo de distribución estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, tenemos que seleccionar la distribución binomial. Nos pide n, nos pide p, y para calcular el valor de algún valor específico de x lo ponemos acá, ¿sí?
Entonces, la clase anterior habíamos calculado que exactamente 14 se recuperen. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 14 se recuperen? Sí, acá calculamos que era el 11%. Al menos 10 se recuperen. Si me dice al menos, son los mayores o iguales que 10. ¿Sí? Era del 99,94%. Y nos faltó el C y el D. Al menos 14, pero no más de 18 se recuperen. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de los valores mayores o iguales que 14, pero menores o iguales que 18, porque eso nos sugiere el inciso C, al menos 14, pero no más de 18. Entonces, vamos a usar InfoStat para calcular esas propiedades, probabilidades. Vamos a estadística, probabilidades y cuantiles. Siempre acuérdense que va. Vamos a seleccionar binomial. Nos pide n, que en nuestro caso es ¿cuánto? 20. Bien, 20. 20. Sí. Y acuérdense que el éxito se mantiene constante acá. Entonces, 0,8. fíjense que acá tengo que calcular las probabilidades y sumarlas, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, como dice, mayor o igual que 14 y menor o igual que 18, tengo que calcular y sumar la probabilidad de 14, de 15, de 16, de 17 y 18. Entonces, por ejemplo, acá, de 14, pongo calcular y tengo, fíjense, pueden poner 4 cifras después la coma redondeada si quieren. Entonces ponen 0,1091 más la probabilidad de 15, ¿sí? Tienen que sumar hasta la de 18, ¿sí? Bueno, a ver, vayan haciendo esto si tienen el InfoStat abierto y me dicen cuánto les da. Acuérdense que la probabilidad de X igual acá me da, ¿sí? Este sería el valor menor o igual y este sería el valor de los mayores. Entre dos valores no me calcula esto, entonces yo tengo que ver la manera de calcular lo que me está pidiendo, ¿sí? Por ahí, como son pocas probabilidades, las puedo ir sumando, ¿sí? Bueno, calculen y me dicen cuánto les da. ¿Se puede hacer una resta entre el 18 y el 13? Fíjense que es de 14 a 18. Si yo pongo acá, ¿qué puedo poner acá? Pongo 18, ¿sí? Me arroja acá los menores o iguales. Pero acuérdense que si pongo 14, acá también me pone menores o iguales y yo le voy a restar el menor o igual. Entonces también puedo hacer una resta, como dice el compañero. ¿Sí? Mientras el método esté bien, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Como para hacer más corto, igual tengo que hacer operaciones. A la probabilidad menor o igual de 18 le resto la de 14 y después le sumo la del valor específico de 14 y también me daría. ¿Sí? ¿Me explico o no? También es otra posibilidad. Entonces, por ejemplo, calculo la de 18. Como sé que me arroja menores o iguales, tengo esta, ¿sí? A esta le resto la de menores o iguales que 14. Pero si le resto menor o igual que 14, no estaría acá incluyendo el 14, porque le resté el menor o igual. El igual sería. Entonces, a la de 18, ¿sí? Menor o igual de 18, le resto el 14 y después le sumo la de igual a 14, como para que ese valor no quede afuera, porque la pregunta me está diciendo que lo incluya al 14. También es otra posibilidad, ¿sí? Podría ser Si también ustedes, 18 menor o igual a 18 y menor o igual a 13, menos Claro, la 13 le probabilidad menor o decía. igual a 13. y prueben a ver si les da lo mismo, A 13 porque es. ahí no está incluyendo, vamos a ver si nos da lo mismo. A ver, yo acá tengo igual el resultado. Vamos a probar. De 18 me da Sí. menores o iguales 0,9308. Y a eso le resto el de 13, me dicen, ¿no? Sí. Sí. Le resto los menores o iguales que 13. Menos 0,0866.
También da. Sí, Sí, sí. también. Así que también es otra posibilidad. Mientras lo que ustedes hagan, sí, matemáticamente se pueda, no hay problema, ¿sí? Igual acá el resultado se razona, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, como dice el compañero, es los menores que 13, y como son valores discretos, ¿sí? El 14 ahí no lo estaría restando y ese valor me está pidiendo. Así que también está bien, ¿sí? La manera que ustedes quieran, les da lo mismo, ¿sí? Les da el mismo resultado. ¿Cuánto les dio? 0,8438. Exactamente. Sí, está bien. El 84,3%. A veces sí lo que varía por ahí es de algunos decimales, pero bueno, es porque lo truncamos o lo redondeamos y no consideramos todos los decimales, pero siempre termina dando lo mismo, ¿sí? Entonces les dio 84. 0,8438. 38, que eso, por ejemplo, si lo hacemos a mano y vamos redondeando, da 84,4, que es el redondeado, o sea, el 38 redondeado a 3 cifras después la coma, es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, al menos 14, pero no más de 18 se recuperen. ¿Cuál es la probabilidad? Del 84,4% le pueden poner, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa si me dice a lo sumo 16 se recupera? ¿Qué tengo que calcular ahí? ¿Qué probabilidad tengo que calcular? Si me dice a lo sumo. Menor igual. X menor igual. Bien, bien ahí. Entonces acá X menor igual. menor o igual que 16. 16. ¿Cómo calculan eso, por ejemplo? Yo sé, acuérdense que la probabilidad total, ¿sí? De este experimento, por ejemplo, este evento, ¿sí? Es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá, por ejemplo? Porque, ¿qué pasa acá, por ejemplo? ¿Cómo lo calcularían ustedes acá? Voy acá pongo Con el, 16, ¿sí? claro. Acá me arroja los menores o iguales y los iguales o los mayores que 16. ¿Qué podría hacer? Como para usar este solo se puede. Claro. Porque si no me voy a volver loca haciendo de 1, 2, 3, hasta que llego al 16, es mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una resta también ahí. ¿Qué le puedo restar? Porque fíjate que me pide los menores o iguales que 16 y acá me arroja el mayor que 16. Y el de arriba ¿Qué que puedo dice, hacer? ¿no son menores Y iguales? este es el menor o igual, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? ¿Es este valor? ¿O qué más puedo hacer? Si ustedes por ahí no ven que es esto te arroja el infostat, ya lo tengo. 1 menos Pero si yo hago, 0,41. por ejemplo, 1 Puedo menos restarle esto, exactamente. al 1, ¿no? Exactamente, 1 menos esto. Me da lo mismo. Ujú. Acá ya me arroja el menor o igual que 16, genial, ya me arrojó el resultado. Pero a veces por ahí si hago 1 menos este también está bien. O sea, nadie me puede decir que está mal porque hice un paso de más porque ya me arrojaba el resultado. Pero si Yo ustedes pensé hacen que 1 era. menos este, da lo mismo, darle de acá. ¿Sí? Es igual. Ok. Bueno, vamos a... Este tipo de ejercicios en algún parcial siempre se resuelve con el programa, ¿no? Igual practiquen con la fórmula, ¿sí? Igual el infostat está para que lo usen, ¿sí? Algún valor, si lo quieren practicar con la fórmula, lo practican, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular este valor,
¿sí? Si quiero calcular S, por ejemplo. Usando no la fórmula, usando sin el infostat. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo que van a hacer es tomar la fórmula de la distribución binomial, que es esta, y lo pueden calcular. Este numerito, acuérdense que es combinatoria, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular manualmente, por ejemplo? Porque le pueden pedir, por ejemplo, a ver cómo funciona la función acá, ¿sí? Por ejemplo, x igual a, si calculo un valor, 14, por ejemplo. Porque si ustedes también analizan la fórmula, sería la parte teórica de su examen, por ejemplo. Entonces, también lo pueden explicar de esta manera, haciendo un ejercicio. ¿Cómo lo calculo? Usando la fórmula. Número combinatorio de n en x por p a la x por q a la n menos x, ¿sí? Entonces, número combinatorio de n en x es 20 y nuestro x acá es 14, por ejemplo. Solamente hay que ir reemplazando. Esto es todo lo que hay que hacer. Después me dice p a la x. La probabilidad de éxito acá, ¿cuánto es? 0,80 Bien, de 0,8 elevado ¿a qué valor? a la x, dice, ¿no? Sí, a la x, 14. entonces voy a poner a la 14. Por, fíjense que también me dice acá q a la n menos x. Q, acuérdense que es la resta. Tengo 0,8, acá hay 0,2. N menos x, ¿qué sería? Esto es n y esto es x. 20 menos 14. 6. 6, ¿sí? Bueno, esto que ustedes tienen acá no es una fracción, ¿sí? Es número combinatorio. Ustedes lo que van a hacer en la calculadora es poner 20 y hay una tecla que aparece que es NCR. Puede ser que esté como segunda función, ¿sí? NCR y después apretan el 14, ¿sí? Acá está. Si tienen la calculadora, fíjense cuánto les da. 38,760, ¿será? Bien, bien ahí. 38,760. 38.760, ¿sí? A eso lo multiplican, a ese resultado, por 0,8 a la 14, elevado a la 14, y a eso lo multiplican por 0,2 a la sexta. Y fíjense que les da el 11%. ¿Sí? Entonces manualmente también lo puedo calcular. Nada más que cuando hago a mano, por ejemplo, no tengo la facilidad de que me dé los mayores, los menores iguales, los mayores, ¿sí? Tengo que hacer todo manualmente, pero para eso usamos el programa. Por ahí si se le pide, se le va a pedir como mucho uno solo, ¿sí? Okay. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Espere que lo copie. Sí, por ahí la tecla, acuérdense el NCR. Le aparecen 20C14 en la pantalla de su calculadora, ¿sí? Les aparece una C. Entonces, si usted aprieta en la calculadora la tecla y no le aparece, es porque aparece como función secundaria. Ponen Shift y la tecla esa, ¿sí? Igual, si es función secundaria, acuérdense que va a estar escrito en la calculadora y no en la tecla, ¿sí? Yo por ahí en esta no les puedo mostrar porque esta es financiera científica, pero que igual tiene, digamos. Todas tienen igual. Ok. Bueno.
Ahora vamos a la distribución de Poisson, que también es una distribución que es discreta, para variable discreta, pero tiene un componente continuo, ¿sí? Entonces, acá habíamos repasado lo que era la distribución binomial, terminamos el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Y hasta ahora, fíjense, trabajamos tanto con variables aleatorias continuas, ¿sí? Cuando trabajamos con la distribución normal y la normal estandarizada, sí que la mayoría de las distribuciones que más comunes son la distribución normal, ¿sí? Son normales. Y las discretas, la Bernoulli y la distribución binomial, ¿sí? Igual cada una se caracteriza por ejemplo, la binomial sabemos que tiene estas características que son sí o sí de esa distribución, la caracterizan y no hay otra distribución que sea así. O sea, acá tenemos éxito y fracaso y por más que no nos pongan en el ejercicio qué tipo de distribución es, nos podemos dar cuenta al toque porque tenemos una probabilidad de éxito y una de fracaso, ¿sí? Ahora vamos a considerar una variable discreta, pero con un soporte continuo. Ustedes en el apunte tienen, por ejemplo, cuando queremos estudiar el número de accidentes automovilísticos ocurridos en la Ruta 3 para el tramo Río Grande-Ushuaia en la última semana de la temporada invernal 2023. Claramente se puede distinguir la característica discreta y el soporte continuo en la definición de la situación de estudio, ¿sí? Si ustedes por ahí en esta no la logran ver, hay un montón de ejemplos, ¿sí? De distribución de Poisson. El número de llamadas entrantes por hora a un centro de atención al cliente. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la variable discreta y cuál es la continua? Ustedes se pueden dar cuenta de cada ejemplo. Si bien tiene es para variable discreto, tiene un soporte continuo. Porque, por ejemplo, número de llamadas es discreto, porque es 1, 2, 3, es del conteo. Pero al agregarle, por ejemplo, por hora, sé que la hora es una variable continua. Si a eso se refiere, que esta distribución es para variable discreta, pero tiene un soporte continuo. A eso se refiere, ¿sí? La cantidad de defectos en una pieza de tela por metro cuadrado, ¿sí? Los defectos son variables enteras, pero el soporte, ¿sí? Al observar en telas, pero por metro cuadrado, ¿sí? Ahí vemos que el soporte es continuo. Número de accidentes de tráfico en una intersección por día. Mensajes de texto por hora. Osos pardos machos por hectárea. ¿Ven? Todas tienen una parte discreta y tienen un soporte continuo, ¿sí? En el mismo planteo. Averías de máquinas por año. Visitantes del sitio web por mes. Casos de gripe por año. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. En este caso siempre empiezan con la variable discreta, ¿no? O sea, siempre Sí. variable discreta y después la continua. Ocurrencias en un elemento continuo. En un intervalo continuo, exactamente. Intervalo continuo. O sea, es un conteo de alguna situación, sí, de una variable, pero en un intervalo continuo. Por ahí ese ejemplo de que les dice que se observa la cantidad de accidentes en un intervalo de tiempo, en el ejemplo que ustedes tienen en el apunte, hace más hincapié en los intervalos, pero no dice otra cosa que esto, que es una variable que si bien esta distribución es para una variable discreta, se observa en otra variable en un intervalo continuo, ¿sí? Es por eso que se dice que tiene un soporte continuo, ¿sí? Esta distribución se dice también que es como la distribución límite de la binomial. Y es justamente por esto, ¿sí? Cuando utilizamos la distribución de Poisson, porque también es para variable discreta. Cuando una distribución binomial de probabilidades n es un número grande y la probabilidad de eventos x es cercana a 0, de modo que q es igual a 1 menos p se aproxima a 1. La distribución tiene un enorme sesgamiento. En estos casos se utiliza la distribución de Poisson, ¿sí? Entonces fíjense que en la binomial era como n era un número pequeño, ¿sí? Teníamos 20 casos, 5, ¿sí? Y acá n es un número grande. Entonces acá es como que también es otra característica de la distribución de Poisson.
En estos casos se utiliza la distribución de Poisson, denominada también de los casos raros. ¿Sí? Y acá por ahí una reseña, les puse una reseña. ¿Sí? Fue desarrollada por el matemático francés Poisson en el siglo XIX, es por tanto también una distribución para variable aleatoria discreta. Es igual que, o sea, es también para variable discreta, nada más que con esas características. Una es que es una variable discreta con soporte continuo, y la otra que n es más grande que en la distribución binomial. ¿Hay algún error en probar una distribución binomial con un n grande y con una cantidad de ocurrencias chiquitas en vez de usar Poisson? ¿O son muy semejantes el resultado, digo? La otra, fíjense que empezamos repasando la binomial porque en el caso por ejemplo, nos da solamente el promedio, que sí o sí necesitamos. Y en la otra, sí o sí me dice, por ejemplo, que la probabilidad, me da a entender igual que la probabilidad de éxito de un evento de interés es tal. Entonces, por ahí de la binomial también eso pasa, que en el mismo enunciado se pone bien claro que hay dos posibilidades en estudio, el éxito y el fracaso, ¿sí? Esa es otra característica. Y acá, sí, aparte de que n es un número más grande que en la binomial, acá sí o sí necesito el promedio. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a la distribución, a la fórmula de distribución de Poisson. Sea X una variable aleatoria discreta que puede tomar valores, ¿sí? Menores o iguales que, perdón, X mayor o igual que 0, tal que la probabilidad de un valor cualquiera. Esto por ahí tienen así en la punta, y lo mismo que poner X mayor o igual que 0, a la derecha, ¿sí? Lo mismo. Tal que la probabilidad de un valor cualquiera X de la variable aleatoria X está dada por. Esta es la ecuación para calcular la probabilidad de algún valor determinado de X, ¿sí? Fíjense que tenemos lambda a la X por E a la menos X sobre X factorial. Y acá tenemos la descripción de qué es cada cosa, ¿sí? Fíjense que lambda, ¿sí? Es el promedio. A ver si lambda es una constante positiva dada que resulta lambda igual a n por p, es el promedio de la distribución. ¿Sí? Acá siempre necesito el promedio. Fíjense que esto se caracteriza por eso. Entonces me voy a dar cuenta, si me da el promedio, es una distribución de Poisson, aparte de la otra, que es todas las características que tiene, ¿sí? Que es una variable discreta, pero con soporte continuo. Esto es la notación de probabilidad que venimos viendo. X igual a algún X específico significa la probabilidad de que ocurra un evento determinado X. Lambda es el promedio, sí, que también hay ejercicios que los voy a tener que calcular al promedio. Fíjense que acá n por p lo puedo calcular fácilmente igual. Es el número de Euler, que acuérdense que es la base de logaritmos neperianos o naturales, 2,72, 71, 82, 81. ¿Sí? Que tiene la calculadora igual. Y X factorial representa el factorial de X que está dado por el siguiente producto. El factorial, por ejemplo, de 5. También está la tecla en la calculadora, que es como el signo de cierre de exclamación, este solito. Si quiero el factorial del número 5, por ejemplo, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Es eso nomás, es un producto continuo que hace. Hasta el 1, obviamente, porque si le pongo 0 se me anula todo. ¿Sí? Okay. En este modelo, ¿alguna pregunta? No, perdón, estoy buscando el I. Estoy buscando en la calculadora. Sí, eso es solo, es como una X con un signo. Acá sí, aparece, si no, X con así como está acá, o a veces aparece el signo solo, depende de la calculadora. Así lo ¿sí? En este modelo de distribución de probabilidades, la esperanza matemática, fíjense que hay problemas, yo les puse uno también para que ustedes
para que se den cuenta qué le está pidiendo. A veces los problemas le preguntan cuál es el valor esperado de tal cosa. Cuando le pregunta eso es porque le está pidiendo la esperanza matemática. En este caso coincide con la varianza de la distribución. Entonces pueden encontrarlo como E de X es igual a la varianza. A veces necesito, y aparte es igual al promedio, N por P. También lo puedo obtener si el problema no me da. O sea, la media esperanza es N por P. Sí. Ok. Sí, fíjense que todo coincide. Ujú. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a resolver ejercicios. Yo acá les puse algunos que son como diferentes a los que tienen en el apunte, ¿sí? Por ahí si les pide, fíjense cierta enfermedad tiene probabilidad de ocurrir, fíjense que acá no me da el promedio. P igual a 1 por 100.000, lo que en medicina se denomina prevalencia. Calcula la probabilidad de que una ciudad de 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál sería en dicha ciudad el número de enfermos esperados? Ven que acá ya les pregunta otra cosa. Y acá ustedes no tienen el promedio, lo tienen que calcular. ¿Me explico hasta acá o no? Por eso este ejercicio, por ejemplo, les puse porque ustedes no tienen algo parecido en su apunte. Lo más fácil que le van a dar es, por ejemplo, el que tienen ahí en el primero. En una carretera se producen un promedio, fíjense que les da el promedio de 2 accidentes anuales. Calcula la probabilidad de que este año se produzcan más de 3 accidentes. Sí, es más o menos lo que veníamos haciendo acá. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense Un promedio de 0,61 soldados murieron por coces de caballo al año en cada cuerpo del ejército prusiano. Se desea calcular la probabilidad de que murieran exactamente 2 soldados en el séptimo cuerpo del ejército de 1898. Suponiendo que el número de muertes por coces de caballo al año sigue una distribución de Poisson. ¿Qué es coces? Por patadas, ¿no? Por patadas de caballos. ¿Sí? Fíjense que en la Primera Guerra Mundial se usaban muchos caballos, ¿no? Caballos murieron un montón. Y accidentes por ese tipo de accidentes que involucraban a caballos era común, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, siempre nos va a dar, vamos a calcularlo a por ejemplo, a mano. Nos da lambda, ¿sí? Que acuérdense que era el promedio. ¿Cuánto es lambda acá? Nos da el mismo problema, nos está dando lambda. 0,61. Bien, 0,61. Ya con eso podemos resolver en el costal. Pero Desea calcular la probabilidad de que murieran exactamente 2 soldados en el séptimo cuerpo de ejército en 1898. ¿Qué nos está dando ahí el 2? ¿Qué es? ¿Y sería X? Bien ahí. La probabilidad de que 2. Bien. Y acá tenemos la fórmula para calcular una probabilidad de Poisson, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Este ejercicio es el más básico, digamos, es el más simple. Acá no nos pide todavía al menos que, mayores que, pero por ejemplo lo podemos calcular mediante la fórmula. X igual
a 2 la probabilidad y solamente reemplazamos acá en la fórmula, ¿sí? Lambda, en nuestro caso es 0,61, dice elevado a la X. Por E, acuérdense que E también aparece en la calculadora, y el número de Euler, a la menos X. Todo sobre X factorial, que sería 2 factorial. Sí. ¿Cuánto les da calculando con la calculadora solamente? Vamos a ver acá, 0,61. ¿Cuánto les da? $0,02. 0,02518. ¿A todos les da lo mismo? ¿Y a usted le dio parecido, no? Dividido X factorial. Capaz que hice algo mal. Puede ser que redondeo o algo esté. Ah, por ahí yo redondeé algo. Fíjense que acá también podemos calcular esto con Infostat, ¿sí? Vamos a estadística, probabilidades y cuantiles. Acá también, sí, siempre acuérdense de seleccionar la probabilidad que tenemos, ¿no? En este caso estamos con Poisson. Acá nos pide el valor de lambda. ¿Cuánto es lambda? Para nuestro caso. 0,61. 0. ¿Y el valor de X? 2. Y acá me da esto. Sí, me da 10. Ah, nada que ver. A veces hay una E que no es la de Euler. A veces pasa eso también. Oh. Sí. Tienen que buscar cuál es la base de logaritmo. En la calculadora, digo, ¿no? Sí, pues hay una E que no me da ahí. Okay. Pero bueno, igual no importa, ustedes en el final y en el parcial usan Infostat, sí, que acá no hay problema con este. Sí, por ahí la fórmula se les va a pedir como para explicar a ver dónde se reemplazan los valores, pero nada más, sí. Ok. Bueno, este es el más básico, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio. Poisson 2 acá. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de, fíjense que siempre nos da el promedio a los ejercicios de este tipo, ¿sí? De este tipo de distribución. De 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan un día sigue una distribución de Poisson, acá ya nos dice el mismo ejercicio. Calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, ¿sí? La probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día. ¿Sí? El de 3 y el de 5. Calculen y me dicen cuánto les da.
Sí, acá me pide el valor específico de x igual a 3 y de x igual a 5. El de 3, la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, 0,1953. Bien ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Con quién se colgó? ¿Y yo? Ah, no. No, Fe. Ahí estamos todos. ¿Y el B? ¿Y el B? Y el Es B era 15,62. Bien ahí. Sí, por ahí ustedes traten de redondear a 4 cifras después de la coma, ¿sí? Entonces les queda 0,1954 y 0,1563, ¿sí? Redondéenlo a 4 cifras después de la coma, cosa que después escriban una conclusión de esos dos, digamos. La probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, ¿sí? Es de 19,54% y la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día es de 15,63%. Sí, esta es como la manera más simple de estos ejercicios. Después vamos a tener otro tipo de ejercicio. A ver, se va a ir complejizando acá. A ver dónde está. Ahí cerré la pizarra, parece. Sí. Este es el que ustedes tienen en el apunte. Denote con X una variable aleatoria que tenga una distribución de Poisson con media 2 y encuentre la probabilidad de X igual a 4, la probabilidad de X mayores o iguales que 4 y la probabilidad de los X menores que 4. ¿Sí? Vemos acá. Vamos a poner Poisson. Lambda, ¿cuánto es en nuestro ejercicio? 2. 2. Acá me pide un valor específico, no hay problema acá, de 4. ¿Sí? Acá acuérdense que nos da el valor de esa probabilidad. ¿Sí? Ahora también nos pide de los X mayores o iguales que 4. ¿Y ahí qué pasa? Es mayor. Ah, nos Acá da me da el X mayor mayor. que 4. Sí, Tendríamos que sumarlo a la probabilidad de abajo, que es igual a bien X. ahí. Sí, lo suman a este con este. ¿Sí? Ahí me arroja las probabilidades y yo voy viendo a ver qué puedo hacer, como para no hacer tantos cálculos, veo qué puedo hacer acá, ¿sí? Entonces sumo este y este. Bien ahí. Y la otra, a ver, los menores que 4, dice. Y ahí. lo mismo. El primero Dar igual Ujú. y por el último. menos Lo estamos. por el último, tal cual. Pero en Cero, vez de sumarle, ¿qué hago? le Se lo restamos. restamos. Le restamos, exactamente. A este, ¿sí? Menos Porque me el pide de. menores o iguales, a este le resto el de 4. ¿Está?
Sí, es todo más o menos lo mismo. Sí, por ahí el programa ya nos tira los resultados y vemos ahí con lo que nos da qué podemos hacer de acuerdo a lo que nos pregunta, ¿sí? Ujú. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 2 del PDF, el de las maderas. ¿Qué datos da ahí en ese? A ver, vamos a ver el 2. Ahí lo miré Porque yo como que ese. no sabía cómo, si bien estaba explicado, pero ¿qué datos daría ahí en ese caso? En la página número 12. De los paneles, Sí, a ver qué dice. Se ha recibido un pedido de compra por 1000 paneles. El departamento de costos debe calcular el costo total de reparar los paneles. Antes de comenzar la tarea, la experiencia anterior indicaba que la reparación de cada imperfección costó 10 centavos de dólar. El número de casos esperados con 0 imperfecciones, acá me da 606 paneles, lo que resulta de ser 1000, o sea, el total acá que tengo por esa probabilidad de 0. Una imperfección es 303 y tengo que buscar esas probabilidades. Entonces, los paneles con 0 imperfecciones no implicarán gastos. La reparación de los paneles con una imperfección costará, acá hizo solamente el producto sería. Fíjense que acá 1000 por, obtuvo acá las probabilidades. Estoy mirando a ver qué, porque este está explicado, ¿sí? 1000 por la probabilidad de 0. Dividido n igual acá siempre. y en este caso el lambda, ¿cuál 30,30. sería? Acá ya da el porcentaje, sería 303 por 0,10. Los paneles con una imperfección costará, porque acá ya me dio 1, ¿sí? Va multiplicando solamente y tiene las probabilidades. Paneles que tienen 3 imperfecciones, bueno, obtuvo las probabilidades y dice, luego para reparar los paneles que tiene 4 imperfecciones se gastará otra vez. Ahora, sumando todos los valores obtenidos, se tiene que, para reparar todos los paneles, se deben destinar un total de 49,30 dólares ahí. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, acá hay un ejemplo explicado, pero está medio... Sí, porque acá ya te da todas las probabilidades y lo multiplica por el costo. Igual acá, por ejemplo, no... Como que faltaban datos en el momento. Sí, sí, En el enunciado faltan datos, pero sí. bueno, después ahí ya lo... Sí, es como que explica algo que todo el procedimiento va tirando datos. Lo que ustedes igual tienen que tener en cuenta es que siempre, este está también, este lo encontré aparte yo. Ese está explicado en Siempre la por 2. ahí tienen que, la distribución de Poisson tiene que siempre darles eso, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Que siempre que le damos unos en el mismo enunciado va a tener cuál es la variable y cuál es su soporte continuo, ¿sí? Acá en la fábrica Longchamp, 10% de herramientas producidas en un proceso de fabricación determinado resultan defectuosas. Se quiere estudiar la probabilidad de que en una muestra de 10 herramientas seleccionadas resulten exactamente 2 defectuosas. Podemos tomar 2 alternativas para resolver esta situación. La primera de ellas es usar el modelo de distribución binomial y en ese caso tendremos, vieron que esta también se puede resolver de la otra manera también, si no está muy claro ahí. No. La mayoría de los ejercicios, igual que les damos en los finales, tienen esto, ¿sí? Tienen bien diferenciado
cuál es la variable y cuál es su soporte continuo, o bien en la binomial, por ejemplo, que yo vi varios finales igual, el éxito y el fracaso es cantado ahí. Ustedes al leer se dan cuenta de que sí es binomial o es Poisson, sí. No le vamos a dar uno de esos que está, por lo menos de mi parte, dijo. No le tomen eso a mis alumnos. Sí, se tiene que ver ahí bien claro qué tipo de variable es, porque si no, sí, se puede resolver de diferentes maneras. Vamos al 4. Yo acá les puse bastantes ejemplos y todos diversos. Fíjense en esta. Cierta enfermedad tiene probabilidad de ocurrir y acá me da la probabilidad para calcular 1 sobre 100.000, lo que en medicina se denomina prevalencia. Calcula la probabilidad de que en una ciudad de 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. ¿Cuál sería en dicha ciudad el número de enfermos esperado? Ahí me pregunta la esperanza, que es el promedio, exactamente. Y acuérdense que la fórmula me decía que el promedio era igual también al valor esperado, a la varianza, que es igual a ¿qué? N por P. N por P. Y ahí lo calculamos. Que sería 1 sobre 100.000 por... Bien. 5. Exactamente. Uh-huh. Por 500.000. Bueno, ese punto que está es de los 1000, ¿sí? Para no olvidarme ningún cero. Ese es 5 acá. Y después hace, calcula la probabilidad de que en una ciudad de 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. ¿Qué tengo que calcular ahí? Sí. Sí. X más dice, no más o igual, ¿eh? Mayor a 3. Bien, ahí mayores a 3. ¿Qué puedo hacer acá para calcular esto? Porque el Infostat, a ver qué me tira acá. Vamos a Poisson, acá tengo lambda que es 5. No se va, pudieron ir. Y el valor de X es 3, ¿no? Sí. 3. ¿Y acá qué me tira esto? Tengo los menores. Mayor que 3. Ahí está. 73. Sí, está bien. Está bien, 0,73. ahí ya me tira el valor. Ya estaba queriendo hacer una resta innecesaria. Así que sí, acá ya el programa me facilita. Sí, acá es 0,73. Sí, por ahí entonces acuérdense, si a ustedes le pregunta, o en una distribución binomial, ¿sí? O en una de Poisson, como en este caso. Fíjense que acá enfermos esperados, ¿sí? El número de enfermos esperados. Esta palabra es clave, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse que es la esperanza, ¿sí? Entonces ya tienen que usar la fórmula esa, ¿sí? Para calcular la esperanza o bien en una distribución binomial o bien en una de Poisson, ¿sí? Profe, entonces en el examen vamos a poder hacer solo con Infostat, porque la verdad que se me complica con la calculadora. Sí, la mayoría de las veces es Infostat y es, por ejemplo, al menos, mayores que. Entonces vos ahí a lo sumo tenés que o hacer una resta o alguna suma o calcular ahí a ver con lo que te tira el Infostat y se hace captura y se pega, ¿sí? De lo que te dio y algunos si tenés que hacer algo a mano ahí, con qué sumaste, ¿sí? Pones ahí, aclarás, sumé este con este y me dio, ¿sí? Pero sí es más el análisis de me da este resultado, responder a la pregunta por ahí. Ok. Y la mayoría de las veces, si el examen
más en las conclusiones, siempre abóquense, como les decía, lo que siempre vale más es la unidad 1, que es la más larga. Sí, que hay un montón de cosas para analizar. Y las conclusiones, si están bien, ahí ya suma un montón. Por ahí la parte oral, ya si es unas preguntas teóricas de la teoría, pero si ustedes demuestran que en la parte práctica tienen el manejo de eso, es como que ya se simplifica la cuestión ahí. ¿Sí? El análisis de las conclusiones que ustedes sacan de los valores calculados, porque el programa nos tira todo. Igual obviamente que hay que practicar, porque el programa, yo es un tiempo y ya me olvido, ¿no? También es una cuestión de que hay que practicar, pero se hace foco más en el análisis de las conclusiones. Y obviamente que esté bien calculado con el Infostat, porque si no, cualquier valor no puedo poner. Vamos a la actividad 5, a ver qué está en la 5. En una carretera se produce un promedio de 2 accidentes anuales. Calcula la probabilidad de que este año se produzcan más de 3 accidentes. ¿Para qué les puse la del promedio ahí? Ese sería lambda. ¿Para qué les puse la fórmula de promedio? Ah, la fórmula. Para nada, dijo, para que se confundan. Esa se me escapó a mí. Una vez en un examen se escapó una fórmula que no tenía nada que ver y transpiraban. Para nada, chicos. Con seguridad, con seguridad. No, el profe ahí ya nos da el promedio. Qué maldad. No, se me escapó una vez y acá también me di cuenta que era de la anterior. Con seguridad. Y no, el profe ya nos dio el promedio. ¿Para qué pone eso ahí? Bueno, ahí calculen. $0.3527. Esta no hice, No, así que. algo está mal. No, perdón, me A equivoqué. ver. No, si no hay problema igual. Esta yo no la hice. Dice. 14. 28. Ah, pero es más de 3 acá. Sí. Más de 3 accidentes, dice acá. 0,1428. Bien. Vamos a ver acá, estadística. ¿Cuánto era la media? Estás en el otro ejercicio, en otra distribución. Poison. Muy bien ahí, ¿eh? ¿Cuánto era lambda? Encima acá me dice que no es lambda. 2. ¿Y el valor de X? 3. 3. ¿no? 3. Y me pide más del valor. Más de 3, 14. A ver, dice, más de 3 accidentes, dice. Mayores a 3. Bien, entonces acá ya me arroja el valor. 0,1428. Bien. Sí. Entonces, fíjense que acá el programa nos facilita bastante. Sí, nos facilita bastante el cálculo de las probabilidades. Solamente acá
lo único que tengo que hacer, aparte de saber las características de cada una, es ver qué operación hago para poder calcular lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, a ver acá. Vamos a ver los ejemplos que tienen acá que no están resueltos, ¿sí? Porque son más actividades de... Estos son ejemplos, a ver, vamos a ver. Se construye un complejo sistema electrónico con cierto número de piezas de respaldo en sus subsistemas. Un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando. Suponga que los componentes operan de manera independiente, encuentre la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas y el subsistema opere más de 1000 horas. Si ahí tienen que sacar los datos. Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, es la falla, bueno, tiene por ahí número de piezas con respaldo en subsistema. Un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. Fallas en horas, digamos. También fíjense que ahí tienen una variable discreta con soporte continuo. Este es el que hicimos. Que también este puse porque tiene exactamente 14, al menos 14, pero no más de 18. Siempre esta parte sí, de menores o iguales, menores, mayores o iguales, esa parte es importante que ustedes la tengan clara, porque siempre le van a aparecer ejercicios como estos, ¿sí? Podemos hacer que nos sobra tiempo, podemos hacer el uno que suena como más complicado, ¿no? Y el tercero, un examen de opción múltiple, tiene 15 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas, solo una de las cuales es correcta. Suponga que uno de los estudiantes que hace el examen contesta cada una de las preguntas con una adivinación aleatoria independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? Por ahí están enunciadas en difícil. ¿Cuál vamos a hacer ahí? Dijo usted, ¿no? ¿Cuál El 3, de? el 3, ¿El 1? O el 3 no nos va a dar. ¿El 1 o el 3? Yo no los hice, así que no sé qué resultado. Vamos a hacer juntos. Yo el 3, no. Y hagamos el 3. El 3, Bien. vamos con el 3. Bien, a ver qué dice. Un examen de opción múltiple tiene 15 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas, ¿sí? Entonces, fíjense, es de opción múltiple, tengo 15 preguntas y cada una de ellas tiene 5 respuestas. Solo una de las cuales es correcta. Suponga que uno de los estudiantes que hace el examen contesta cada una de las preguntas con una adivinación aleatoria independiente. ¿Qué me pregunta ahí? ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? ¿Qué dato nos da ahí? Primero tenemos que sacar los datos. ¿Qué dato me da ahí? ¿Y X? Bien, No, X la no ser igual tenemos a ahí. 10. Sí, esa es la más simple.
Esa es la única que reconocí. Sí, la- Sí. Vamos con X, a ver. Nos pregunta acá, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? 10 preguntas. Bueno, si es de Poisson, ¿qué nos falta? Pero no es, ¿no Pero sería una igual, binomial? bueno, Fíjense acá, vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué dice el compañero? Que es una binomial acá. Este de binomial, chicos, Sí. porque está acá abajo de la binomial. aparte dice independiente, ¿no? Son aleatorios Sí. independientes. X sí nos da porque esa es la que nos pregunta. Y acá, Son 15 sí. preguntas. Bien, ahí tenemos N, exactamente. Bueno, ojalá ahí porque ahí tenemos que ver bien, a ver qué tipo de variable, qué tipo de distribución corresponde, ¿sí? Porque si nos dan mezcladas, ahí primero vamos a tener que identificar, ¿sí? ¿Cuánto es N? 15. 15. Y nos da qué otra cosa, porque acá nos dice que cada una con 5 posibles respuestas y solo una es correcta. Una probabilidad de 1 en 5, de 0,20. Bien ahí, Ale. Entonces, acá vamos a aplicar la teoría clásica. Ay. Y después podemos mandarle infostat. ¿Sí? P sería la probabilidad de que respuesta correcta y Q sería Exactamente. Incorrecta. 0, Ojo que son al menos 10 preguntas correctamente. menos, claro. Mayor o igual a Ojo ahí, porque ahí después que vamos a tener que hacer al final algo ahí. ¿Y acá qué sería? 1 menos 0,20. Solo 80. Bueno, y ahí, ¿cuál es la probabilidad? Dice, un examen de opción múltiple tiene 15 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas y solo una es correcta. Suponga que uno de los estudiantes que hace el examen contesta cada una de las preguntas con una adivinación aleatoria independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? Y acá vamos a estadística, probabilidad cuantile. Me voy a binomial. ¿Qué puedo poner ahí? ¿Qué pongo? N los 15. El total de preguntas, sí, 15. P Y 0,20. bien, Y el valor de X 10, pero algo no me da. La probabilidad de que sea menor o igual a 10. Al menos 10. al menos 10 dice, ¿no? ¿Cuánto sería? 0,9999. ¿Y qué me pregunta acá? Porque ahí me salta un error ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? Fíjense que acá la probabilidad de éxito de cada una es del 20% nomás. ¿Sí? Y la de fracaso es 80. ¿Y acá qué tenemos?
15 preguntas. Sí. 20% acá de éxito. Y de 10. ¿Les parece igual a ustedes el resultado ese? Como Sí. mucho, ¿no? Sí, es algo raro. Hay algo raro ahí. ¿Mm? Y acá que me dio, acá me dio con, esto me parece que es notación científica. Y sí, si la probabilidad de x menor o igual a 10 es tan alta, 10 a la menos 5 tiene sentido, uno más el otro, sí, da. La suma da 1. Si la Esa es suma da probabilidad. 1 igual. Pero da medio alta la... Mm, Y la probabilidad de 10 es muy, muy baja. algo está mal ahí. ¿Qué hacemos ahí? A cruzar los dedos. ¿Fue enunciado? A ver. Hay algo en el enunciado que no estamos viendo acá. Sí. A ver. Hay algo que está mal. Correctamente, al menos 10 coincide con la probabilidad. Hay algo ahí que no cierra, che. 5 posibles respuestas, solo una respuesta es correcta. ¿Qué será que hicimos mal ahí? Porque hicimos mal ahí. ¿Te querés comer? ¿Quieres comer? 15 preguntas. Las primeras respuestas. La pesca. ¿Qué podemos hacer ahí? Está mal. Y bueno, a ver, es ciencia de datos. A ver, busquen con la inteligencia artificial a ver qué nos dice. A veces los ejercicios que nosotros ponemos también no los resuelve la inteligencia artificial, pero nos da los pasos igual. A ver, busquen. ¿En qué nos equivocamos? No, da mismo el resultado. ¿Al mismo? Sí. 0,00011. Entonces, ¿qué? Está ¿Está mirando al otro bien? lado. Vamos a buscar. Sí, igual estos están para, algunos dan valores. Es la cuestión de pensar ahí, a ver qué pasa con Igual ello. es x mayor o igual a 10, lo tira. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Da 0,0011. Ujú. Entonces, ¿estaba bien o no? Es decir, aproximadamente el 0,011%, una probabilidad muy baja. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. O sea, Bueno, ahí vieron. A también veces podemos... lo bueno que, bueno, ustedes pueden usar la inteligencia artificial, hay que pensar en la respuesta, ¿sí? Y la otra es que los exámenes por ahí dicen no le podemos ayudar en este momento, dice la inteligencia artificial, pero nos tira una serie de pasos que nos ayudan a hacer, ¿no? Porque no es, ay, no usen, sino que vean y le vean la lógica a la respuesta, Ok. ¿sí? Así que bueno, estaba bien el nuestro. Acá sí les arroja en esto cuando aparece esta rayita acá con 5 es la anotación científica, es un número muy pequeño, ¿sí? Por eso es que le aparece así, el valor ahí en notación científica. Bueno. Para la próxima clase seguimos con más contenido, ¿no? Sí, Sí. la clase, falta la clase 9 solamente.
Sí, cualquier cuestión que ustedes necesiten de acá, sí, también la consultamos y la resolvemos en conjunto, si no hay problema. O si tienen alguna duda de esta unidad, sí, me consultan. Ya ¿Esto estaríamos ya lo dejó en el casi. Sí, está en el Drive, yo puse la presentación, digamos, ¿sí? Ok, Y les sí. agregué esos ejercicios, por ahí me interesaba que, si bien las probabilidades siempre le da para calcular, por si les aparece valor esperado ahí, que ustedes sepan qué es, ¿sí? Eso es lo que puede aparecer, ¿sí? Pues esperado o esperanza, cuando aparece pregunta así, no es otra cosa que el promedio, ¿sí? Pero lo demás es todo cálculo de probabilidades, es al menos que, mayores que, menores o iguales, es hacer restas nada más. Sí, Entonces por estaba ahí bien. tengan cuidado en el enunciado, ¿sí? De responder lo que le preguntan nomás, porque a veces suelen haber preguntas que están un poco raras y es cuestión de leerlas y contestar lo que me preguntan nada más, ¿sí? Entonces estaba Bueno, bien esa respuesta con tan alta probabilidad. De hecho, estuve mirando probabilidad por probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4. Es decir, las probabilidades más bajas de ocurrencia de cantidades chicas es muy alta. Ya después cuando que la probabilidad de 7, 8, 9, 10 ya es mucho menor. Pero de las primeras es bastante alta. Quizás la suma hace que sea muy probable que de 15 preguntas, 10 le pegue. Está bien, o sea, muy probable que de 10 pueda probar. Bueno, tiene un 60, tiene un 6. Ya está. Adivinando. entonces, ¿saben qué? Para la próxima clase necesito una respuesta escrita de eso, ¿sí? Vamos a hacer la tarea todos y ahí, porque si nos llegan a preguntar en un final eso, sí, vamos a redactarlo, ¿sí? Vamos a redactarlo, igual yo les voy a compartir mis redacciones, ustedes me comparten a ver qué sale, cosa que nos quede bien completo, ¿sí? Lo escribimos entre todos y fíjense que hay cuestiones que por ahí ustedes ven y yo no veo y así, ¿sí? Si tiene sentido lo que ustedes ahí calculan, ¿sí? Bárbaro. Gracias, profe. Nos vemos. Nada más. Buen fin Chao, de chao. semana, gracias. Chao. Buen fin Chao, de. profe, Chao, gracias. chicos. Ya, hasta Nos luego. vemos en un ratito. Nos vemos. Nos vemos.